Imagina dos gigantes a punto de chocar. Uno, un coloso terrestre imparable en tierra con legiones que marchaban sin oposición. El otro, el rey indiscutible de los mares, con flotas que navegaban por el Mediterráneo a voluntad, gobernando rutas comerciales y ahogando a sus enemigos en las olas. En un lado Roma, poderosa sí, pero sin marina de guerra que mereciera tal nombre. En el otro Cartago, herederos de los fenicios, maestros navales durante siglos. Cuando estos dos titanes se miraron a través del estrecho de Mesina, listos para la primera guerra púnica, el enfrentamiento parecía decidido de antemano en el mar. Cartago gobernaría las aguas, bloquearía los suministros de Roma, atacaría sus costas impunemente. Roma solo podía mirar desde la orilla. Pero Roma no entendía la rendición, entendía la adaptación, entendía la voluntad de hierro para superar cualquier obstáculo. Lo que siguió no fue una retirada naval, sino una de las historias más audaces e improbables de la antigüedad. La crónica de cómo Roma, una nación de soldados de tierra, construyó una flota de la nada y ganó una batalla que, por toda lógica, no debió ganar. La primera guerra púnica comenzó alrededor del año 264 a.C. Roma controlaba Italia. Cartago dominaba el norte de África, el sur de Hispania, Córcega, Cerdeña y partes de Sicilia. La isla de Sicilia se convirtió en el principal campo de batalla. Pero para conquistar Sicilia, Roma tenía que mover hombres y suministros por mar. Y no tenían barcos. Cartago sí los tenía. Naves rápidas y eficientes, tripuladas por marineros experimentados, descendientes de una larga tradición marítima. Sus quinquerremes, barcos de guerra con 5 filas de remeros, eran el pináculo de la tecnología naval de la época. Roma, en contraste, tenía pequeñas galeras costeras, poco más que botes comparados con la flota cartaginesa. Eran tierra adentro. Su experiencia era marchar y luchar en tierra firme. La situación era desesperada. Cada vez que Roma intentaba mover tropas, Cartago podía interceptarlas. Cada ciudad costera romana estaba en riesgo. Para enfrentarse a Cartago, Roma necesitaba una flota, una gran flota, y la necesitaban ayer. Pero, ¿cómo construirla? ¿Cómo tripularla? No sabían construir quinquerremes, ni tenían marineros que supieran manejarlos en combate. Aquí es donde la leyenda se mezcla con la necesidad. Se cuenta que el genio romano se inspiró en la desgracia. Tras un naufragio, encontraron un quinquerreme cartaginés varado, un regalo inesperado de los dioses o del destino. Los romanos, famosos por su pragmatismo, no intentaron reinventar la rueda. Desmantelaron el barco capturado, lo estudiaron, lo copiaron, y no construyeron 1 ni 10, construyeron 100 quinquerremes y 20 trirremes en menos de 60 días. Mientras la madera tomaba forma de barcos, los romanos se enfrentaban a otro problema. ¿Quién los navegaría? Tomaron a sus legionarios, hombres que solo conocían marchar y luchar con espadas, y los pusieron en tierra firme, a practicar el remo. Sentados en bancos, con remos en mano, remando al ritmo de una flauta. Imagina la escena. El ejército más temido del mundo, entrenando para ser marineros. En seco. Era una imagen ridícula, desesperada romana, pero la inexperiencia en el mar era brutal. Sus primeras salidas fueron desastrosas. Una pequeña escuadra romana fue capturada por los cartagineses en las islas Lipari. El cónsul romano que la comandaba, capturado también. En otra escaramuza, la flota romana casi fue aniquilada por la velocidad y las tácticas superiores de Cartago. Quedó claro. En un combate naval tradicional, Roma no tenía ninguna oportunidad. Sus barcos eran copias. Sus marineros, soldados con remos. La desesperación romana alcanzó su punto álgido. Necesitaban una ventaja, algo que anulara la habilidad y velocidad cartaginesa, algo que les permitiera luchar su guerra en el mar. Y entonces nació el Indusim Corvus, la garra, el cuervo. El Corvus era un ingenio romano, una pasarela pesada, pivotante, con un gran gancho de metal en la punta, montado en la proa del barco. Su propósito era simple y brutal:
Cuando un barco cartaginés se acercaba, el Corvus se bajaba. El gancho se clavaba en la cubierta enemiga. El barco cartaginés quedaba anclado o inmovilizado, y entonces entraban los legionarios. Acostumbrados a abordar murallas y campamentos enemigos, ahora corrían por esa estrecha pasarela para abordar barcos enemigos, lo que antes era una elegante danza de embestidas y maniobras entre marineros expertos. Ahora se convertía en una brutal lucha de infantería en una plataforma tambaleante. Roma no podía ganar en el ajedrez naval cartaginés, así que cambió el juego a un combate de gladiadores. Convirtió la batalla naval en una batalla terrestre. La primera gran prueba llegó en la batalla de Milae, en el año 260 a.C. El cónsul romano Cayo Duilio, que ni siquiera tenía experiencia naval, comandaba la flota. Se enfrentó a la flota cartaginesa, bajo el experimentado almirante Aníbal Giscón. Aníbal, confiado en la superioridad de sus barcos y tripulaciones, se lanzó al ataque. Los cartagineses se acercaron, buscando flanquear y embestir, pero se encontraron con algo que nunca habían visto. Cuando se acercaron a los barcos romanos, las pasarelas con ganchos cayeron. El golpe del Corvus al clavarse en sus cubiertas debió ser desconcertante. De repente, sus barcos rápidos y maniobrables estaban inmóviles. La sorpresa fue total. Los legionarios romanos, armados y entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, asaltaron las cubiertas cartaginesas. En una superficie inestable, luchaban con la misma ferocidad que en tierra. El pánico se apoderó de los cartagineses. Sus barcos, uno tras otro, fueron abordados y capturados. Una batalla naval ganada por infantería. El almirante Aníbal Giscón logró escapar en un bote de remos. Pero Roma había ganado una victoria increíble. Capturaron numerosos barcos cartagineses, aseguraron el control naval temporalmente, y lo más importante, demostraron que el rey de la tierra podía desafiar al rey del mar y ganar. Duilio fue celebrado con un triunfo en tierra, algo inaudito para una victoria naval, con los espolones de los barcos enemigos capturados adornando una columna conmemorativa en el foro. La victoria en Mylae no ganó la guerra, pero cambió el rumbo. Roma, con el Corvus, tenía una forma de luchar en el mar. La guerra naval continuó durante años, brutal y costosa para ambos bandos. Hubo más batallas. La gigantesca batalla de Ecnomo, quizás la mayor batalla naval de la antigüedad por el número de combatientes. Hubo pérdidas terribles para Roma, no solo en combate sino por las tormentas, a menudo debido a que el pesado Corvus hacía sus barcos inestables. Aprendieron a ser marineros a base de sangre y naufragios. Con el tiempo, a medida que los romanos ganaron experiencia naval, el Corvus, con sus desventajas, fue abandonado. Ya no lo necesitaban. Habían aprendido a luchar en el mar, como marineros. Habían pasado de ser un imperio terrestre con botes a una potencia naval capaz de desafiar y eventualmente superar a la mismísima Cartago. La historia de la invención del Corvus y la victoria en Milae es una crónica de la audacia romana, de su capacidad para innovar bajo presión, de su negativa a aceptar lo imposible. Se enfrentaron a un enemigo dominante en un elemento desconocido, sufrieron reveses humillantes y encontraron una forma de ganar. Una batalla naval que, por toda lógica, Roma no debió ganar, pero ganó, y al hacerlo, cambiaron el equilibrio de poder en el Mediterráneo para siempre. ¿Qué te parece esta increíble historia de audacia e ingenio? ¿Conocías la historia del Corvus? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo crónicas épicas, giros inesperados y figuras legendarias del mundo antiguo, suscríbete a Crónicas Inmortales y no te pierdas nuestras otras historias de batallas, misterios y desafíos al imperio.